Ahí ya está. Ok, hermano, esta tarde voy a hacer referencia a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada les hablé acerca de que fuimos nacidos ¿para qué? No todos a la vez. Nacidos para ser victoriosos, para gobernar. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Una de las cosas que yo he visto es, cónchale, que si nosotros no hacemos que la palabra de Dios abunde en nosotros, no hay una modificación del pensamiento, no hay una modificación de la conducta y por ende no hay una modificación del carácter. O no hay una modificación del carácter y tampoco de la conducta, no va a haber. ¿Qué es lo que hace que nosotros cambiemos de pensar? La palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, el entendimiento de la palabra. ¿Qué dice el Salmo 8, que lo leímos la semana pasada? ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de su mano. Dice, pero el verso 5 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, los coronantes de gloria y de honra. Y lo has puesto en señorear, ahí está la palabra. Lo has puesto en señorear, vamos a decir sobre él. Verso 6, lo hiciste en señorear sobre las obras de tus manos, ahí está. Y ahí engloba todo. Entonces, el hombre fue hecho para gobernar lo que Dios ha hecho. Sí, es verdad, pero que el Señor no deje su señorío. Por supuesto, porque por eso es que Cristo es Señor de Señor. Excelente. Porque no, eso es enseñorearse, ser Señor de algo en función a lo que Dios le dio la mayordomía y el enseñoreamiento de eso, pero siempre y cuando estemos bajo la línea del Señor de Señor. Alineados con. Entonces, somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero obviamente, la palabra dice claramente, los ha hecho enseñorear sobre las obras. El Señor legó su autoridad al hombre. Toma. O sea, todo lo que hizo en 5 días se lo dio al que hizo en el sexto. Entonces, por eso el autor dice, hemos sido nacidos para gobernar. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo cuanto se mueve por los senderos del mar. Entonces, el hecho es, ¿cómo hacemos para entender esto? Bueno, tenemos que meternos en la palabra y decir, fui hecho para gobernar. ¿Cuál es el modelo del gobierno? ¿Cuál es la filosofía del gobierno que tiene Dios por medio de su palabra? La filosofía de gobierno de Dios es el amor ágape. Miren esto, hay un triángulo equilátero que muestra en los teólogos ese carácter de Dios en cuanto a el gobierno sobre el hombre. Uno es, en el primer vértice, Dios es justo, jamás deja de ser justo. Dios es amoroso y Dios es misericordioso. Entonces, algunos han planteado, ¿cómo hace Dios para no dejar de ser justo y seguir siendo amoroso? Es ser misericordioso. Claro. Llévelo al plano de los que son aquí padres. Tu hijo hace algo que por justicia, acuérdense que hay un principio, es los errores de nuestros hijos se corrigen, la desobediencia de nuestros hijos se disciplina. Anótenlo ahí a lo que tengan muchachos pequeños. Los errores se corrigen en amor, pero la desobediencia se disciplina en justicia. ¿Qué padre que ama no disciplina? Todo padre que ama disciplina. Pero
Pero ¿cuántas veces esa disciplina la pasamos por alto? Muchas veces. Lo que ya pasamos, la que ya hicimos la tarea, nos damos cuenta, la pasamos cantidad de veces. ¿Y qué hicimos ahí? ¿De qué apelamos? ¿A qué virtud apelamos ahí? A la misericordia. Pero Dios hizo lo mismo, habiendo pasado por alto nuestros pecados, muchas veces. O sea, Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso que dice en Hebreos 12 sobre el versículo 6, porque el Señor es que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Sí. Uno normalmente tiene el azote como que lo agarran a palo, ¿verdad? Pero resulta que yo estuve estudiando eso porque me lo puse. Y la disciplina es la constancia en el ejercicio y en la enseñanza de una doctrina. Uno cuando entra a ser militar es disciplinado bajo la doctrina militar o la enseñanza militar. Tienes que hacer esto, te levantas la estructura, tienes que obedecer, Esa es la disciplina, una constancia en una enseñanza. Y azota al que recibe. Azote que uno piensa que le está cayendo a palo. No, el azote, hay azote no del cuero nada más, hay azote de las olas del mar, que son constantes en el reventar contra la orilla o contra piedra, es constante. Entonces esa disciplina es una constancia en el ejercicio, en el caso de Dios, de la voluntad de Dios por la enseñanza de la verdad y la verdad en amor. Por eso es misericordia. Ok, excelente. Entonces, nosotros fuimos nacidos para gobernar bajo ese esquema. Justicia, amor y misericordia. No debemos salirnos de ese esquema. Justicia, no puede ser solamente justicia. Porque ¿dónde está el amor? No puede ser solamente amor, porque ¿dónde está la disciplina? Tiene que haber disciplina. Entonces, el modelo del que le estoy hablando es uno de las cosas que faltan en nuestra sociedad. ¿De qué está ausente en nuestra sociedad? De hombres del reino. Dice el autor, la necesidad se oye, se ve y se siente. Hay un ruego por ver hombres del reino, hombre que tenga un carácter cristocéntrico, en los hogares destrozados, en los hogares divididos, en las escuelas, en los barrios, en las empresas. Queremos ver y seguir hombres modelos. Una vez, para que ustedes tengan idea cómo los hijos los copian a uno. Una vez cuando vivíamos en la residencia Carina, estábamos por tomar el ascensor. Entonces, yo me paro frente al ascensor, pulsé el botón y me paré, y Alejandro venía conmigo. Y yo me paro así como tú. Cuando de repente miro de reojo y lo veo, y el muchacho está así, tratando de colocar los pies exactamente como yo lo había puesto, pues, de forma natural, pero él estaba copiando, porque nunca nos imaginamos cuánto nuestros hijos nos están observando, detallando. ¿Para bien? O para mal. Pero de hecho, les aseguro con toda propiedad de que ellos nos están observando. Una vez, comenzando yo en el Evangelio, dije unas palabras de mi parecer en cuanto a la Unión Nacional de Jóvenes. Mire, me llamaron hasta de Caracas. Y mucha gente me dijo, ¿cómo se te ocurre decir tal cosa sin tomar en consideración lo que te están oyendo?
Porque en ese grupo de jóvenes que te están oyendo, tú no sabes el efecto que causó lo que dijiste. Aunque sea verdad. Por eso es que cuando nosotros hablamos en nuestras casas, nuestros hijos nos están oyendo. Cuando hablamos en la iglesia, nuestros hijos nos están oyendo. Cuando hablamos en el trabajo, nuestros empleados nos están oyendo. Y de lo que hablemos, ellos tomarán juicio. De alguna manera les afectará para bien o para mal. Entonces, el escritor Tony Evans dice, hay un clamor silente. Un clamor que se extiende en las consultas prenatales, ausentes de hombres que cubran la presencia de las madres. Un clamor en el corazón de cada madre soltera que tiene miedo de volver a equivocarse. Cosa frecuente en nuestra sociedad. Un clamor en el corazón de cada niño que no ve un padre que le impulse el columpio. En cada iglesia que no ve casi hombres que asuman el rol de enseñar e influir con su ejemplo en la iglesia significativamente. Si ven la necesidad, dice, hay un clamor silente, nadie dice nada. Los hombres van, los hombres vienen. Pero ¿seguimos el ejemplo de Adán o seguimos el ejemplo de Cristo? Porque ese ejemplo del modelo callado, del hombre callado, que sí, nada más dice sí o no, es el modelo de Adán, no dijo nada. Ese es el hombre que Dios quiere formar. El hombre que sea significativamente influyente con su ejemplo, con su enseñanza dentro de la iglesia. Para que le traigan honra y sean fructíferos. Y Él, Dios, los prospere en todo lo que emprenda. Usted se mete en la brecha con Dios y Dios lo va a honrar. Uf, eso es totalmente verdad. Usted se mete de frente con Dios y Dios lo va a honrar. Te lo digo con mi propia vida. Porque en muchas de estas cosas donde yo estoy, jamás pensé estar. Yo lo he dicho muchas veces, no pensé estar. Pero Dios me fue arrimando y en un momento, pues, si tocase en alguna medida la parte del hombre en cuanto a la obediencia, participar en lo que Dios hace, bueno, entonces me tocó participar en la decisión un día, no, tengo que hacer. Por ejemplo, cuando yo recibí el llamado de la iglesia del pastorado, una de las experiencias que tuve de racional fue esta. Si Dios, tú has sido tan bueno conmigo, ¿cómo te voy a decir yo que no? Si me has dado la vida, me has dado esto, me has dado aquello, empecé a decir tantas cosas que tú me has dado. ¿Cómo te voy a decir que no? Ahora, lo que sí te quiero decir es que yo no soy preparado de un seminario, ni no tengo preparación teológica, ni nada de eso. Porque no fue esa mi visión desde pequeño, ni de convertido. Pero obedecí a lo que Dios me estaba invitando a hacer. Ahí está, los resultados. Ya son más de 20 años. Voy a decir, como dijo el negrito aquel, ahora que me traigan a Norton. Segundo lugar, hay un peligro inminente. El peligro inminente, el peligro abismal, es la ausencia de hombres del reino. Hombres que estén dispuestos a cumplir el rol para el cual fueron hechos. Hijo del Rey de los cielos. Ese es el gran peligro que hay, ¿sabes? Cuando el hombre no asume el rol,
Las damas podrán hacerlo muy bien, excelente, las felicito, son realmente unas guerreras, en fin, todos los atributos. Pero la enseñanza de la palabra se debe a los hombres. Yo le decía a alguien de ustedes, no sé quién, le decía la semana pasada, usted es el que debe enseñarle a sus hijos la palabra. A uno, ¿sabe cosa difícil? A uno como pastor, enseñarle a los hijos en la casa. Yo tenía que meterme al cuarto de Alejandro para enseñarle. Yo cometí muchos errores. Porque todo esto que tengo ahora no lo tuve cuando empecé en mi vida matrimonial. No sabía. Y hoy como dijo Job, me arrepiento en todo, y se dice, me arrepiento porque estaba diciendo. Pero es que es verdad. Si alguien me hubiese enseñado, si hubiese habido un hombre del reino cuando yo me convertí, y me hubiese enseñado la importancia de asumir el rol, ¿me entiendes? Como cabeza de hogar, como el modelo de Cristo, oh, cuántas cosas no hubiese podido evitar. Pero no lo tuve. Entonces, ¿sabe qué me costaba a mí? Ir con mi esposa a la consulta prenatal. Y dígame cuando el médico me llama y me dice, venga para que vea, casi me caigo. Son cosas que uno no quiere, o sea, no está acostumbrado. Cuando me dieron al primer hijo, a la hija, pues, yo pensé que se iba a partir en dos, que se iba a caer, que se iba a... toda la tragedia del mundo. Pero ¿sabes qué? Mi esposa me enseñaba y me decía, abrázalo, que sientan tu olor, que sientan tu presencia, háblale, que oigan tu voz. Es un proceso. No estoy hablando que absolutamente de nosotros, sino de la unidad del matrimonio. Pero ok, el peligro es inminente. ¿Cuál es el peligro? Que nosotros sigamos avanzando en la historia y que en esta iglesia no haya hombres que asuman el rol que Dios les mandó a asumir. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Eso no debe ser. Una de las cosas que yo creo en este ministerio es que de alguna manera pueda ser motivador, formativo. ¿Para qué? Para que cada hombre de esta iglesia asuma dentro de la iglesia, dentro de su casa, dentro de su empresa, dentro de lo que haga, ser un hombre con valores, un hombre de reino. Así que la decisión está delante de ustedes. ¿Se acuerdan la clase pasada? Yo estoy seguro que sí. La tienen fresquecita. Sacan la hoja, vamos a hacer un quiz. Ese profesor. Saquen la hoja, vamos a hacer un quiz. No, echando broma. Muy bien podía alguien citar lo que decía Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 8. Ese es el 9. El 8. Nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y guardarás y harás conforme como está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Excelente. Sí. Bueno, ahí está la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo que dije al principio, la palabra de Dios tiene que abundar en vuestros corazones. Estoy leyendo 2 Corintios en la mañana. Si alguno quiere seguirme, voy para el capítulo 2, voy para el capítulo 3. ¿Qué otra cosa hablamos la semana pasada? Que habían 3 equipos en una cancha deportiva, pues, en un juego. El equipo número 1, el equipo número 2 y el equipo número 3, que son los árbitros, ¿verdad? Los que llevan la palabra. Ellos han dado para que nosotros entendamos que hay reglas que cumplir. Eso que acaba de leer Cherry, de citar Cherry, es regla de juego. Dios nos ha dado reglas de juego.
Ahora, si nosotros queremos ir bien, porque la promesa está clara, y todo te saldrá bien, todo. Te irá bien en tu casa, te irá bien en el trabajo, te irá bien en el negocio, te irá bien. Pero hay una condición previa. ¿Cuál? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es otra condición? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que tienes mi respaldo. Las reglas fueron hechas para limitar nuestras acciones y poder jugar limpio. Pero ¿saben qué? Sobre todo, para tener éxito. Segundo, hay algo que nosotros debemos preguntarnos cuando estemos frente al espejo. Y es que si hemos entendido la dignidad a la cual Dios nos ha elevado. La dignidad a la cual Dios nos ha elevado. Haciéndonos ¿qué? Hijos suyos. Tuvimos la adopción de hijos. Nos dio la potestad de nacer de nuevo para ser hijos. Y ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Para ser modelos de hijos. Yo les he dicho esto en otra oportunidad. Importante esto, tenerlo. Nacer de nuevo es un acto. Eso no es un proceso. Eso es un acto puntual. Nacer de nuevo. Cuando usted abre su corazón a Cristo, cuando usted recibe a Cristo por la fe en esa oración, este es un nuevo nacimiento. Punto. Eso murió ahí. De ahora viene el desarrollo de ese nuevo hijo. ¿Y cuál es la meta? Es la palabra judío de Romanos 8:14. Y todo donde aparece Cristo como hijo. Usted lo busca en griego y no va a ver la palabra tecnón como aparece en Juan 1:12. Ese es engendrado, nacido de nuevo. Pero el judío significa aquel que es el modelo, reflejo de su padre. ¿Me entiende? Por eso Cristo viene a ser el modelo del hijo que Dios quiere desarrollar en nosotros, como está en Romanos 8:26. ¿Se acuerdan? Que Él nos invitó a hacer, a que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces, para eso nosotros estamos aquí. Para tener metas bien definidas. Ahora, importante es esto, lo acabo de preguntar. Saber la dignidad a la cual Dios nos ha elevado, haciéndonos hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¿Me entiendes? Por eso es que refrene su lengua cuando quiera decir una palabra de las que decía antes. Refrénela. Porque el hijo no diría esas palabras. Refrene sus pensamientos. Despiértese en su sueño cuando un demonio se le mete en el sueño y le piensa soñar cosas. No se deleite en los sueños que no son agradables a Dios, que no dignifiquen a Dios. Pablo dijo claramente, andad como es digno del Evangelio. O sea, a la altura de lo que está diciendo. Esa palabra querigma, el buen anuncio. El buen anuncio. La buena nueva. ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos hoy día como iglesia ante la ausencia de hombres del reino? ¿Sabe qué? Que la iglesia se desmembre la palabra. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no ven hombres modelos dentro de la iglesia. Entonces, el Tony Evans dice, es necesario recuperar la hombría dentro de la iglesia. La hombría bíblica. Que asuman con valor querer parecerse a Cristo. O sea, no tener temor, o sea, ser valiente, no tener temor y tampoco desmayar. Si es necesario poner la otra mejilla, hay que ponerla. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero el Señor dijo así, si alguno te pide andar otra milla, ve con el 2.
No solamente uno. ¿Sabe que esa es una ley romana, verdad? Si alguien le pedía a un romano, le pedía que cargara una de esos, por ejemplo, una milla, él le dijo, no solamente una milla, ve con el 2 millas. ¿Cuál es el peligro? Vuelvo y repito, vuelvo y pregunto, ¿qué puede haber en nuestra iglesia ante la ausencia de hombres del reino? Que haya una deserción juvenil. Nadie tiene un rol más atractivo que los hombres. No me pregunten qué, no sé. A lo mejor cualquiera lo puede investigar. ¿Por qué el hombre de la casa es más atractivo a la hora de ser un modelo a copiar? Pero eso está en la palabra. El Salmo, o esta semana, vamos a estudiar el Salmo 119, la primera estrofa. Salmo 119, la primera estrofa. Vamos a leerlo, a ver, para que nos lo llevemos a la casa. Salmo 119. El primer verso. El primer, creo que son 6, ¿verdad? 6. Son 8, porque este no abre más. ¿Alguien lo puede leer? Voz clara y audible. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ahí está la primera respiro de este poema. Ve. ¿Sabes lo que significa cada una de esas pausas del poema? Esto es un poema. El abecedario hebreo. El abecedario hebreo. ¿Qué es lo que yo soy partidario? Yo soy de los que piensan que esta palabra, este salmo fue escrito por David, igual que el autor del libro Salmo 119 de Jeff Adams. Ustedes lo pueden buscar por internet, Jeff Adams, y bajar el libro ahí, leerlo. Jeff Adams. ¿Qué es lo importante que ve él aquí? La importancia de la palabra. No puede haber un día que no leamos la palabra. El doctor, ¿cómo se llama el predicador mexicano? Alducci. Dice en una conferencia acerca de cómo orar. Dice, no ores sin antes leer la Biblia. Y yo nunca lo había tomado en cuenta. Yo simplemente antes de orar canto, ¿me entiendes? 5, 6, 7, coro, himno, no sé, canto bastante. Y después oro. Pero cambié el modelo. Y entonces ahora canto, leo la palabra y oro. Y en verdad tiene algo muy significativo. ¿Por qué? Porque lo que he experimentado es que la palabra está revoloteando ahí en la mente, ¿me entiendes? Cada versículo que usted y yo leo 2 capítulos cada vez que no leo más porque, pero y si sobre todo usted lee a Pablo, entonces se va a enredar todo. Entonces
hay que comérselo, como decir, despacito, ¿no? Así que, pero si lo hacen de esa manera, están en la libertad, cada quien. Pero lo que voy a significar es la importancia de la palabra para nuestra vida, amados míos, es vital. No se vaya a trabajar sin leerla. No se vaya a trabajar sin orar. Yo no estoy diciendo que dure 1 hora, 2 horas, no sé, cada quien tendrá su propio esquema. Pero por favor, ponga como preeminencia, porque dice Colosenses que para que todo tenga la preeminencia. Si usted quiere que Dios actúe en su vida, déle la preeminencia. Que sea Él el primero a quien usted ocupa su atención. Que sea Él el primero con quien usted hable. Que sea Él el primero a quien usted le cante. Que sea Él el primero a quien usted lee. ¿Me entiende? Dice entonces la palabra, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Saben la palabra en griego bienaventurado? Es la palabra Macario. Allá en Maracaibo hay muchos que le pusieron ese nombre, Macario. La palabra bienaventurada es la palabra Macario y es felicísimo, es un superlativo de ser feliz, muy feliz, muy, muy feliz. La palabra perfecto, nosotros tenemos un esquema de la palabra perfecto, que no admite, ¿cómo se llama? Rayadura, de que es perfecto. Pues. Pero en el griego la palabra perfecto es completo. O sea, está satisfecho, está lleno. Entonces, los que andan plenamente en el camino de la palabra de Dios, eso es lo que es. Estos que andan según la voluntad de Dios, según su palabra, son gente muy feliz. Entonces ahí está la clave, ¿me entiendes? Si la palabra de Dios norma nuestra vida, somos gente feliz. ¿Haya o no haya? ¿Cómo se llama? Habacuc, capítulo 3, ¿verdad? Aunque sean quitadas las vacas de la majada, aunque en la vida no haya fruto, dice lo más importante, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, no determinan las circunstancias el gozo. Y bienaventurados los que guardan tu testimonio y con todo el corazón te buscan. La palabra guardar en el griego es la palabra tereo. Aquellos que lo usan la reciben para ponerla por obra. ¿Entiendes? No es guardarla en un papelito y ponerla en la muñeca, en una cajita. No, eso no es guardar. Guardar exactamente es cuando usted recibe para ponerla por obra. Guardarla es atesorar algo. Como preciado, como algo muy preciado. Voy a guiarme por esto que me dice. Cuando va al médico y tiene una afección, y el médico le dice, usted va a tomar esta pastilla, usted va a hacer aquello, usted dice, lo que dijo el médico, eso lo voy a hacer al pie de la letra. ¿Sí? Eso significa la palabra guardar. Entonces dice, bienaventurados, otra vez, los que guardan su testimonio. Usted va a encontrar 5 o 6 sinónimos en cuanto a la palabra: estatuto, testimonio, mandamiento, precepto. Haga una en su cuaderno, haga una extracción de cada uno de los sinónimos que hay en cuanto a la palabra de Dios. Los caminos de Jehová también. Miren, en estos 2 versos, primero, encuentra un efecto en el verso 3. Claro, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Oye, si alguien me responde correctamente, le doy una pastilla de ortiga.
El premio no es motivador. ¿Qué lo detiene? ¿Qué provoca la palabra de Dios en nosotros, internamente? ¿Qué va provocando todo esto? Todo este conocimiento de Dios. ¿Qué va provocando? Manifestación de la nueva vida que Dios nos da. ¿Qué más? Hay una palabra que quiero que me diga. El temor a Dios. Eso es el temor reverente a Dios. No quiero ofenderte. No quiero, o sea, ya va. Porque reconozco mi debilidad y reconozco la grandeza de tu magnanimidad, de tu amor para conmigo. Entonces, lo que menos quiero es que te entristezcas por algo que yo haga. Entonces, la palabra de Dios va creando un temor reverente. Por eso, dice el escritor, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Claro, porque eso es excluyente. Es excluyente. Pero lo primero tiene que darse para que se dé el verso 3. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ya va, hoy vamos a llegar nada más que hasta el 8. Ojalá, dice, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esa es su oración. ¿Sabe? Cuando yo le dije la necesidad de morir y tal de nosotros, dice, ojalá fuesen guardados mis caminos. Ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esa es su oración. Hay un libro que se llama La búsqueda de Dios. ¿Lo han leído? Es un libro viejo, pero uno de los libros más inspiradores que yo he leído. Si nosotros logramos, en alguna medida, todos aquí, logramos entender lo que significa buscar a Dios. Dice Hebreo, buscar a Dios mientras pueda ser allá. Buscarle de corazón. Jeremías 29 dice, y me buscaréis porque me buscaréis de todo, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se acuerdan? Si eso es verdad, o sea, si todo esto provoca en nosotros realmente una búsqueda de Dios, les aseguro esto, hermano, aquí va a haber un avivamiento. Aquí va a haber una explosión. Totalmente convencido. Bueno, el tiempo se está terminando. Verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La próxima semana yo le voy a pedir a algunos que me dé un resumen de su reflexión, que nos dé aquí a nosotros, unas 2 personas que nos den un resumen de su reflexión, de esta lectura que le estoy mandando a hacer y de la cual estoy dándole una percepción muy personal. Ojalá, verso 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Ahí está. No sería yo avergonzado. Señor, refrena mi lengua. Satúrame con tu palabra. Satúrame. Yo le decía a mi discípulo, creo que aquí está aquí, Alfredo, el día lunes, le decía, mire esto, cuando usted se enseña con Dios, hay un fluir del Espíritu. Eso no hay discusión, se lo digo con propiedad. Cuando usted se enseña con Dios, usted puede llevar una vida con Dios, ¿me entiende? Con altos y bajos, y que sí, que no, y de repente agarra un avivamiento que dura 3 meses y después un desinflar, y así usted va. Pero cuando usted alcanza la madurez mental suficiente para decir, ya está bueno, ya me dejo de tanta soquetada de ir y venir, de zigzaguear en mi vida, y voy a enseñarme con las cosas de Dios, voy a enseñarme con Dios, voy a desarrollar el carácter que el Espíritu Santo quiere desarrollar en mí para honrar a Cristo. Entonces, cuando eso es una realidad, y usted entra en esa cámara de fuego, o en ese cuarto de guerra, o como lo llaman, y empieza a la búsqueda de Dios, no va a ser el primer día, pero quizá en el primer año, el segundo año, usted va a ver que va a haber un fluir de la palabra de Dios en su vida. Cuando yo comienzo a escribir un mensaje dominical,
puedo tardar entre 8 y 10 horas para un mensaje de 40 minutos. Y escribo más o menos 1500 palabras, que son los que ya, muchas veces tengo que cortarlo, porque más lo que dice uno aquí que lo que está escrito realmente. Pero usted va a ver que cuando usted entre en esa experiencia de la obediencia a la búsqueda de la palabra de Dios, de la experiencia a la búsqueda, a la obediencia del discipulado, usted se va a dar cuenta que dice, el viejo tenía razón, pastor tenía razón. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar que Dios habla. Usted va a escuchar que hay revelación en el sueño. Usted va a ver que Dios habla por medio de su palabra. Usted se va a dar cuenta que Dios es real. ¿Entiende? Que muchas veces nosotros caemos en la gotera de la casa y dejamos que el mundo entre por una gotera y nos toque la cabeza y nos permee la cabeza y nos mojen con cosas del mundo que no deberían ser. Hay que arreglar la gotera del techo. Finalmente él dice, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tu santo juicio. Siempre ¿cómo se llama? Me impactó cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Cada domingo aquí hay gente que adora y no sabe lo que está haciendo. Porque sus cuerpos están aquí, pero sus mentes están en otro lado. Y cuando usted ve que hace algún comentario de algo, usted dice, pues esto está bien desenfocado, todo está aquí. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ese es el compromiso. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber en un poema como este, o en una oración como esta, en una entrega como esta, va a haber, pueden haber muchas partes, pero señalo tres. Uno, la necesidad, el reconocimiento de la necesidad de la palabra de Dios. Dos, el clamor, porque la palabra de Dios norma en nuestra vida. Y tres, el ruego para que Dios, en su misericordia, nos guíe en su palabra. Entonces, esta tarde yo les he propuesto, ¿cuántos? 2 retos, con muletillos, 2.1. Uno, es que nosotros podamos orar y podamos prepararnos, no es así por decreto, sino prepararnos. ¿Para qué? Para asumir el rol como maestros de escuela dominical el último trimestre de este año. 2, para que nosotros podamos estar en el seminario del día 8 de junio. Y a partir de ahí podamos aceptar el reto de parte de Dios de que nosotros podamos ser entrenados, preparados para emprender el gran reto de obediencia que todo creyente debe tener si realmente es un creyente. Y de hacer discípulos. Les digo esto, les doy esta orden, les pongo esta meta. Si usted quiere desarrollar un carácter, acuérdese, para desarrollar un carácter tiene que haber órdenes y tiene que haber objetivos. Si no, mire el modelo de Cristo. Está la enseñanza, pero estaba órdenes y estaban objetivos. Y los discípulos, cuando hicieron lo que él hacía, se dieron cuenta que era verdad. Amén. 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 Damos gracias al hermano Jacobo que nos preparó esta mañana esta silla. Pero mañana hay una reunión de pastores acá. Desayuno. Se nos acabó el tiempo. También tenía otros retos. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que íbamos a hacer un retiro? Para orar. Porque estamos entrando en un esquema que quizás no estamos acostumbrados y eso va a tener. ¿Sabe que el enemigo no quiero que ignores acerca de las Acechanzas. maquinaciones, artimañas